Henry Bergson, Memoria y Vida, por Gilles Deleuze. 4. 1. La duración y el método. D. Ciencia y filosofía. 19. Diferencia de naturaleza entre la ciencia y la metafísica. Queremos una diferencia de método. No admitimos una diferencia de valor entre la metafísica y la ciencia. Con menos modestia para la ciencia de la que han tenido la mayoría de los sabios, creemos que una ciencia basada en la experiencia, tal cual la entienden los modernos, puede alcanzar la esencia de lo real. Sin duda, solo abarca una parte de la realidad, pero de esta parte un día podrá tocar el fondo. En cualquier caso, se acercará a él indefinidamente. Cumple, por lo tanto, una mitad del programa de la antigua metafísica, y metafísica podría llamarse si no prefiriera conservar el nombre de ciencia. Queda la otra mitad. Nos parece que ésta conduce, de derecho, a una metafísica que parte igualmente de la experiencia y que también se halla en disposición de alcanzar lo absoluto. La llamaríamos ciencia si la ciencia no prefiriese limitarse al resto de la realidad. La metafísica no es, por tanto, superior a la ciencia positiva. No viene detrás de la ciencia para considerar el mismo objeto y obtener de él un conocimiento superior. Suponer entre ellas tal relación, según la costumbre casi general de los filósofos, es perjudicar tanto a una como a otra. A la ciencia, porque se la condena a la relatividad. A la metafísica, porque se la convierte en un conocimiento hipotético y vago, puesto que la ciencia habría tomado necesariamente para sí, de antemano, todo cuanto se puede saber sobre su objeto de preciso y de cierto. Muy distinta es la relación que nosotros establecemos entre metafísica y ciencia. Creemos que son, o que pueden llegar a ser, igualmente precisas y ciertas. Una y otra se dirigen a la misma realidad, pero cada una no considera más que la mitad, de suerte que, de querer, podría verse en ellas dos subdivisiones de la ciencia o dos departamentos de la metafísica, si no señalasen direcciones divergentes de la actividad del pensamiento. Precisamente porque están al mismo nivel, tienen puntos en común y pueden, a partir de esos puntos, verificarse la una con la otra. Establecer entre la metafísica y la ciencia una diferencia de dignidad, asignarles el mismo objeto, es decir, el conjunto de las cosas, estipulando que una lo contemplará desde abajo y la otra desde arriba. Suponer excluir la mutua ayuda y el control recíproco. Entonces, la metafísica se convierte necesariamente, a menos de perder todo contacto con lo real, un extracto condensado o una extensión hipotética de la ciencia. Dejadles, por el contrario, objetos diferentes. A la ciencia, la materia, y a la metafísica, el espíritu. Como espíritu y materia se tocan, metafísica y ciencia van a poder, en toda la extensión de su superficie común, experimentarse una a otra, con la esperanza de que el contacto se convierta en fecundación. Los resultados obtenidos por ambas partes deberán reunirse, porque la materia se une al espíritu. Si la inserción no es perfecta, será porque hay algo que corregir en nuestra ciencia, o en nuestra metafísica, o en las dos. De esta suerte, la metafísica ejercerá por su parte periférica, una influencia salutífera sobre la ciencia, y a la inversa, la ciencia comunicará a la metafísica hábitos de precisión que en esta última se propagarán de la periferia al centro. Aunque solo sea porque sus extremos deberán aplicarse exactamente sobre los de la ciencia positiva, nuestra física será la del mundo en que vivimos, y no la de todos los mundos posibles. Abarcará realidades. Pensamiento y movimiento. 43-44. 20. De la filosofía de la ciencia. Lo cierto es que la filosofía no es una síntesis de las ciencias particulares, y si con frecuencia se sitúa en el terreno de la ciencia, si a veces abarca en una visión más simple los objetos de que la ciencia se ocupa, no lo hace intensificando a esta, ni llevando los resultados de la ciencia a un grado más alto de generalidad. No habría lugar para dos formas de conocer, filosofía y ciencia, si la experiencia no se presentase a nosotros bajo dos aspectos diferentes. Por un lado, en forma de hechos que se yuxtaponen a los hechos, que se repiten casi de la misma manera, que se miden casi igual,
que se despliegan, en fin, en el sentido de la multiplicidad distinta y de la espacialidad. Por otro lado, en forma de una penetración recíproca que es pura duración, refractaria a la ley y a la medida. En ambos casos, experiencia significa conciencia, pero en el primero, la conciencia se expande hacia afuera y se exterioriza por relación a sí misma en la exacta medida en que percibe las cosas como exteriores unas a otras. En el segundo, entra en sí misma, se recobra y se profundiza. Al sondar así su propia profundidad, penetra más en el interior de la materia, de la vida, de la realidad en general. Podríamos negarlo si la conciencia se yuxtapusiese a la materia como un accidente, pero creemos haber demostrado que semejante hipótesis es absurda o falsa, contradictoria consigo misma o contradicha por los hechos, según el lado desde que se la considera. Podríamos negarlo también si la conciencia humana, aunque emparentada con una conciencia más vasta y superior, hubiese sido apartada, y si el hombre hubiera de quedarse relegado en un rincón de la naturaleza como un niño castigado. Pero no, la materia y la vida que llenan el mundo están también en nosotros. Las fuerzas que operan en todas las cosas las sentimos en nosotros. Cualquiera que sea la esencia íntima de lo que es y de lo que se hace, nosotros lo somos también. Descendamos entonces al interior de nosotros mismos. Cuanto más profundo sea el punto que alcancemos, tanto más fuerte será el impulso que nos devolverá a la superficie. La intuición filosófica es ese contacto, la filosofía es ese empuje. Llevados hacia el exterior por un impulso procedente del fondo, alcanzaremos la ciencia a medida que nuestro pensamiento se expande y se extiende. Es preciso, por tanto, que la filosofía pueda moldearse sobre la ciencia, una idea de origen supuestamente intuitivo que no llegase, al dividirse y al subdividirse sus divisiones, a recibir los hechos observados fuera y las leyes por las que la ciencia los relaciona entre sí, que no fuese capaz incluso de corregir ciertas generalizaciones y de rectificar ciertas observaciones, sería pura fantasía. No tendría nada en común con la intuición. Pero, por otro lado, la idea que consigue aplicar exactamente frente a los hechos y las leyes, esta diseminación de sí misma no ha sido obtenida por una unificación de la experiencia exterior, porque el filósofo no ha llegado a la unidad a partir de ella. Hablo, por supuesto, de una unidad a la vez restringida y relativa, como la que recorta un ser vivo en el conjunto de las cosas. El trabajo por el que la filosofía parece asimilarse los frutos de la ciencia positiva, lo mismo que la operación en cuyo transcurso una filosofía parece reunir en sí los fragmentos de las filosofías anteriores, no es una síntesis, sino un análisis. Pensamiento y movimiento, 136-138. 21. De la ciencia de la filosofía. La ciencia moderna exige una nueva metafísica. Concluyamos que nuestra ciencia no solo se distingue de la ciencia antigua en el hecho de que busca leyes, ni siquiera en que sus leyes enuncian relaciones entre magnitudes. Hay que añadir que la magnitud a la que quisiéramos poder relacionar todas las demás es el tiempo, y que la ciencia moderna debe definirse sobre todo por su aspiración a tomar el tiempo por variable independiente. En efecto, para los antiguos el tiempo es teóricamente despreciable, porque la duración de una cosa no manifiesta más que la degradación de su esencia. Es esta ciencia inmóvil a la que atrae la atención de la ciencia. No siendo el cambio más que el esfuerzo de una forma hacia su propia realización, la realización es todo aquello que nos interesa conocer. Sin duda, esta realización no está jamás completa. Esto es lo que la filosofía antigua expresa diciendo que no percibimos forma sin materia. Pero si consideráramos el objeto cambiante en un determinado momento esencial, en su apogeo, podemos decir que roza su forma inteligible. Nuestra ciencia se apodera de esta forma inteligible, ideal y, por así decir, límite. Y cuando de esta forma posee la pieza de oro, tiene por añadidura esa moneda menuda que es el cambio. Este es menor que ser. El conocimiento que lo tomase por objeto, suponiendo que fuese posible, sería menos que ciencia.
Pero para una ciencia que sitúa todos los instantes del tiempo en el mismo rango, que no admite momento esencial, ni punto culminante, ni apogeo, el cambio no es ya una disminución de la esencia, ni la duración un desleimiento de la eternidad. El flujo del tiempo deviene aquí la realidad misma, y lo que se estudia son las cosas que transcurren. Cierto que sobre la realidad que fluye nos limitamos a tomar instantáneas, pero precisamente por eso el conocimiento científico debería apelar a otro que lo completase, mientras que la concepción antigua del conocimiento científico concluía haciendo del tiempo una degradación y del cambio la disminución de una forma dada por toda la eternidad. Siguiendo hasta su fin la nueva concepción, hubiéramos llegado a ver en el tiempo un incremento progresivo del absoluto y en la evolución de las cosas una invención continua de formas nuevas. La evolución creativa, 335-343. 22. Unidad última de la ciencia y de la metafísica en la intuición. 6. Pero la verdad es que nuestro espíritu puede seguir la marcha inversa. Puede instalarse en la realidad móvil, adoptar la dirección siempre cambiante, captarla, en fin, intuitivamente. Para ello es preciso que se violente, que invierta el sentido de la operación por la que habitualmente piensa, que retorne o mejor refunda sin cesar sus categorías. Así desembocará en conceptos fluidos, capaces de seguir la realidad en todas sus sinuosidades y de adoptar el movimiento mismo de la vida interior de las cosas. Solo así se constituirá una filosofía progresiva, libre de las disputas que se entregan las escuelas, capaz de resolver naturalmente los problemas porque se verá librada de los términos artificiales que han escogido para plantearlos. Filosofar consiste en invertir la dirección habitual del trabajo del pensamiento. 7. Esta inversión jamás ha sido practicada de modo metódico, pero una historia en profundidad del pensamiento humano demostraría que le debemos todo cuanto de más grande se ha hecho en las ciencias. El más poderoso de los métodos de investigación de que dispone el espíritu humano, el análisis infinitesimal, ha nacido de esta inversión misma. La matemática moderna es precisamente un esfuerzo por sustituir el todo hecho por lo que se hace, por seguir la generación de las magnitudes, por captar el movimiento no desde fuera y en su resultado apreciable, sino desde dentro y en su tendencia a cambiar, para adoptar en última instancia la continuidad móvil del diseño de las cosas. Cierto que se atiene al diseño, por no ser más que la ciencia de las magnitudes. Cierto también que no ha podido llegar a sus maravillosas aplicaciones más que por la intervención de ciertos símbolos, y que si la intuición de que acabamos de hablar es el origen de la invención, solo es el símbolo el que interviene en la aplicación. Pero la metafísica, que no se orienta hacia ninguna aplicación, podrá, y con mayor frecuencia deberá, abstenerse de convertir la intuición en símbolo. Dispensada de la obligación de abocar a resultados prácticamente utilizables, incrementará indefinidamente el terreno de sus investigaciones. Lo que en relación con la ciencia pueda perder en utilidad y en rigor, lo gana en alcance y en extensión. Si la matemática no es más que la ciencia de las magnitudes, si los procedimientos matemáticos no se aplican más que a las cantidades, no hay que olvidar por ello que la cantidad es siempre cualidad en estado naciente. Es, podría decirse, el caso límite. Resulta, por tanto, natural que la metafísica adopte, para extenderla a todas las cualidades, es decir, a la realidad en general, la idea generatriz de nuestra matemática. En modo alguno se llegará por ahí a la matemática universal, esa quimera de la moderna filosofía. Al contrario, a medida que avance, encontrará objetos más intraducibles a símbolos, pero al menos habrá comenzado por tomar contacto con la continuidad y la movilidad de lo real allí donde ese contacto es más maravillosamente utilizable. Se verá contemplada en un espejo que le remite una imagen, muy reducida, sin duda, pero también muy luminosa de sí misma. Con una claridad superior habrá visto lo que los procedimientos matemáticos toman a la realidad concreta y proseguirá en el sentido de la realidad concreta, no en el de los procedimientos matemáticos. Digamos, por tanto, tras atenuar de antemano
cuanto a la fórmula podría tener a un tiempo de excesivamente modesto y de excesivamente ambicioso, que uno de los objetivos de la metafísica es operar diferenciaciones e integraciones cualitativas. 8. Lo que ha hecho perder de vista este objeto y lo que ha podido engañar a la ciencia misma sobre el origen de determinados procedimientos que emplea es que la intuición, una vez tomada, debe encontrar un modo de expresión y de aplicación que sea conforme con los hábitos de nuestro pensamiento y que nos proporcione, en conceptos bien definidos, los puntos de apoyo sólidos de que tenemos tan gran necesidad. Allí radica la condición de lo que llamamos nosotros rigor, precisión y también extensión indefinida de un método general con los casos particulares. Ahora bien, esta extensión y este trabajo de perfeccionamiento lógico pueden proseguirse durante siglos, mientras que el acto generador del método no dura más que un instante. Por eso adoptamos con tanta frecuencia el aparato lógico de la ciencia para la ciencia misma, olvidando la intuición de donde el resto ha podido salir. Del olvido de esta intuición procede todo cuanto ha sido dicho por los filósofos, e incluso por los sabios, sobre la relatividad del conocimiento científico. Es relativo el conocimiento simbólico que por medio de conceptos preexistentes va de lo fijo a lo móvil, pero no el conocimiento intuitivo que se sitúa en lo móvil y adopta la vida misma de las cosas. Esta intuición alcanza un absoluto. Ciencia y metafísica se reúnen, pues, en la intuición. Una filosofía verdaderamente intuitiva cumplirá la unión tan deseada de la metafísica y de la ciencia. Al mismo tiempo que conformaría la metafísica como ciencia positiva, quiero decir progresiva e indefinidamente perfectible. Llevaría a las ciencias positivas, propiamente dichas, a tomar conciencia de su verdadero alcance, muy superior, con frecuencia, a lo que ellas mismas imaginan. Pondría más ciencia en la metafísica y más metafísica en la ciencia. Tendría por fruto restablecer la continuidad entre las intuiciones que las diversas ciencias positivas han tenido de vez en cuando durante el curso de su historia y que solo han logrado a golpes de genio. Pensamiento y movimiento, 213-217.